Irán ha empezado a hablar de la derrota de Israel. ¿De qué se trata esto y por qué empieza a preocupar a la comunidad internacional la forma en la que Irán está pasando a trabajar o, en este caso, involucrarse de manera activa en el conflicto? Vamos a comentarlo. El ayatolá Ali Jamenei, guía supremo de Irán, acaba de declarar el día de hoy que la derrota de Israel en la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza es un hecho, y esto estaría ligado a la incapacidad militar de los países de Occidente. Así como lo escuchan, él mismo ha afirmado entonces que esta situación de meterse en hospitales y en casas no implica realmente una victoria, porque la victoria significa la derrota del otro bando, lo que no ha logrado hacer Israel en todo este tiempo y no va a lograrlo en el futuro. Él mismo dice que esta incapacidad es también de Estados Unidos y de los países de Occidente. Ahora, empieza a preocupar tomando en cuenta que está con un discurso bastante agresivo, no solamente en contra de Israel, sino de Estados Unidos y evidentemente de los aliados del gobierno estadounidense, sobre todo de la Unión Europea. Y esto lo ha dicho durante una visita al Centro de Desarrollo de las Fuerzas Aéreas del Cuerpo de Guardias de la Revolución, el ejército ideológico del país. Es decir, para ponerle más leña al fuego. De hecho, él mismo dice que en este caso ha llamado la atención la propia visita que ha presentado pues una nueva versión de un misil balístico hipersónico, el Fatah-2. Claro, según ha dicho el propio Jamenei, los sionistas se creen una raza superior y ven al resto de la humanidad como una raza inferior. Que digas esto mientras estás presentando un misil que va a velocidad supersónica y hablando de que, bueno, debería empezar el conflicto a mayor escala o que Israel sencillamente ha perdido, lo único que hace es preocupar todavía más a la comunidad internacional. Él mismo dice que lo que está haciendo Israel es un desastre para la comunidad y que sencillamente los países han guardado silencio. El mismo Jamenei ha criticado el hecho de que algunos países musulmanes parecen condenar los crímenes del régimen sionista en las asambleas. Salen frente a la comunidad internacional, pegan el grito al cielo, pero finalmente no hacen nada más, no actúan. Y esto es lo que está comentando el propio líder de Irán, tomando en cuenta que, por ejemplo, haría una invitación a que se tomen acciones por parte de estos países. Estamos hablando, sin ir muy lejos, por ejemplo, de la administración de Recep Tayyip Erdogan. Esta es una invitación directa para que Turquía tome algún tipo de acción todavía más contundente. Y esto puede preocupar. Ahora, no son los únicos. Varios países árabes, entre ellos Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Jordania y Bahrein, han establecido vínculos oficiales con Israel, y esto estaría demostrando que, por ejemplo, para Irán, estos países no van a tomar algún tipo de medida, mientras que otros, como es el caso de Turquía, deberían hacerlo ya. Y es que precisamente eso es lo que está buscando Irán, el cual acaba de hacer un llamamiento a los países musulmanes a que boicoteen y rompan lazos con Israel. Es decir, que den el paso que no se animan a dar, pero que lo critican en asambleas generales, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas. Y es que sí, el líder de Irán ha subrayado que el régimen sionista sería pues un símbolo de discriminación y que en este caso son los propios países árabes los que deben tomar la iniciativa. Él mismo ha participado en una reunión de comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que empieza a preocupar porque se hace en un contexto bastante, sobre todo militar, en este caso de poderío y de armamento, que demostraría que en este escenario se aprovecha precisamente este contexto para lanzar este tipo de solicitudes. Y sí, en este sentido, él mismo ha alertado que, por ejemplo, el ayatolá va a cortar el sustento del régimen sionista y de los países musulmanes que deberían trabajar para interrumpir precisamente el acceso de Israel a la energía y a los bienes, es decir, que se corte el suministro de venta, por ejemplo, de barriles de petróleo. El mismo ayatolá ha comentado que la continuación de las manifestaciones en apoyo de la causa palestina para evitar la opresión del pueblo palestino, para que éste no caiga en el olvido, son necesarias. El propio líder ha expresado entonces su optimismo sobre los acontecimientos futuros y dice que va a cumplir con su deber. Y entonces la comunidad internacional está bastante preocupada porque estamos en un escenario en el que Irán, al menos con su ejército ideológico, podría tranquilamente unirse al conflicto, o al menos esto es lo que está criticando el propio Jamenei, el cual dice que salen al frente a decir algo los países musulmanes, pero no hacen nada. ¿Acaso esto no lo está haciendo también Irán? ¿Irán va a tomar entonces algún tipo de medida preocupante?
esto podría escalar a unos niveles que nadie se puede esperar. La reciente visita del mandatario turco Recep Tayyip Erdogan en suelo, en este caso alemán, ha generado duras tensiones precisamente entre ambos países. Y es que en este caso, lo que ha decidido hacer el propio Recep Tayyip Erdogan es pedirle a Olaf Scholz, el canciller alemán, que apoye un alto al fuego humanitario en Gaza. En esta visita tan preocupante, él mismo también ha criticado la postura de la propia administración alemana con respecto a lo que está sucediendo en esta parte del mundo, en la franja de Gaza. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que a pesar de esta postura, el propio Olaf Scholz estaría pues apoyando este alto al fuego con un tema de ayuda humanitaria. Sin embargo, las razones son diferentes. Por un lado tenemos al propio Recep Tayyip Erdogan, que en todo momento incluso ha catalogado de terrorista a la propia administración de Benjamín Netanyahu. De hecho, han roto relaciones. Y por el otro tenemos a una Alemania que ha intentado mantener la fiesta en paz, entre comillas, tomando en cuenta también el pasado que levanta pues cierto recelo y que se sigue hablando a día de hoy de lo que sucedió en Alemania. Y claro, en este escenario tan complicado y a pesar de todo, ha salido al frente Erdogan en la visita en territorio alemán y les ha dicho que tienen que ser más firmes contra Israel y lo que está sucediendo con el pueblo palestino. Evidentemente, la administración de Olaf Scholz no iba a tomar esta medida a mayores porque, claro, se puede generar incluso un desastre diplomático en este momento y esto no serviría a la comunidad internacional y sobre todo al bloque de Occidente. Lo único cierto es que Erdogan ha empezado a tomar de manera mucho más activa la crisis que tiene, o al menos la tensión que se está viviendo precisamente con Israel. Y en este caso, ahora cuando tiene la oportunidad frente a algún país de Occidente, le solicita que en este caso empiece a criticar o, como hemos comentado en anteriores videos, a irse en contra de Israel por lo que está haciendo al pueblo palestino. Hablando precisamente de la tensión que se está viviendo en la Franja de Gaza, debemos comentar que Israel y Hamás han empezado a negociar, o al menos esto se está diciendo en diferentes medios de comunicación. Aparentemente no hay un acuerdo ya fijado, pero se está calculando que con 5 días de tregua se puede empezar a generar un intercambio de rehenes. Básicamente, Qatar y Estados Unidos han sido los principales mediadores. Y sí, el acuerdo prometería, además de la entrega humanitaria, la ayuda para el pueblo palestino, que Hamás empezaría a liberar 50 rehenes cada 24 horas, para así generar en este caso los 5 días. Y sí, en este caso este acuerdo supondría pues el primer alto al fuego desde que inició el conflicto hace ya más de un mes, y la liberación de numerosos rehenes. Y bueno, esto estaría cerca de ser aprobado, al menos esto lo dicen por ambas partes y ha sido informado por The Washington Post. Tanto Estados Unidos como Qatar habrían sido claves entonces para la mediación, pero en este caso todavía no hay nada concreto. Se ha avanzado, se ha llegado a cierto punto de encuentro entre ambas partes, pero no se ha firmado nada de momento. Y sí, en este caso, muchos están comentando también que, por ejemplo, mientras una portavoz de la Casa Blanca estaba negando la existencia de este documento, el primer ministro de Qatar había comentado que se reunió ayer con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y le ha asegurado que los obstáculos para el acuerdo ya son menores y que se trata de cuestión más práctica y logística. Es decir, llama la atención cómo para Estados Unidos es preocupante o no va a haber algún tipo de acuerdo en este escenario, mientras que en este caso para Qatar sí que lo va a haber. Claro, para algunos esto también demostraría la postura por parte de Estados Unidos a cómo deberían afrontar un cese al fuego, mientras que para otros en realidad sería sencillamente una situación de falta de comunicación. Lo único cierto es que en este momento las víctimas palestinas en el conflicto están superando las 12.300 personas, y lo más curioso de todo es que en un inicio estos montos que daba el pueblo palestino no se creían o se tomaban con pinzas, pero de un tiempo a esta parte ya no solamente la Organización de las Naciones Unidas, sino incluso el propio gobierno estadounidense ha dicho que bueno, reconocen que incluso las cifras pueden ser todavía mayores. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario o que compartas esta publicación nos ayuda a que precisamente este escenario, este video, llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.